que están, además de muy sensibilizadas, muy bien documentadas. Pensábamos que en medio de tanta fiesta y tanta bonanza, el tener un ratito para personas que no tienen tanta bonanza, y la verdad es que me afecta bastante porque es un tema, el tema de Palestina, que a mí me afecta personalmente, y me afecta también el silencio de la comunidad internacional, y que dediquemos un espacio y un tiempo a pensar en la gente que sufre y que lo está pasando tan mal, y que nos documentemos un poquito para tener un poco de criterio. Me parecía importante en medio de tanta fiesta y bueno, pues eso, que os dejo con ellos y que gracias por compartir. A ver, ¿se escucha bien así? Sí. Si no me tengo que acercar tanto. Vale, bueno, primero dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Viver, a Vicente, a Gloria, por dar la oportunidad de explicar un poco lo que está ocurriendo, y encima de hacerlo en el lugar donde considero mi pueblo y donde prácticamente he crecido. Entonces, la verdad es que es un placer. Conozco a la gran mayoría de personas que hay aquí, y espero que salgáis con unas nociones mucho más claras de lo que está ocurriendo en Palestina. No vamos a hablar tanto de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, es decir, de lo que es la actualidad, porque creo que hay muchísima información. Creo que por primera vez los medios de comunicación están dando una cobertura, dada la magnitud de lo que está ocurriendo, que prácticamente todo el mundo tiene claro que lo que está ocurriendo allí es una barbaridad, es un genocidio. Ahora bien, lo que queremos es de algún modo contextualizar y sobre todo explicar cómo se ha llegado a esta situación, que supongo que lo que mucha gente piensa, que cómo es posible que en el siglo XXI, en 2025, se pueda llegar a una situación de genocidio prácticamente televisado, en el cual veamos un clima de impunidad por parte de la comunidad internacional que pueda permitir lo que ha ocurrido. Entonces vamos a hacer un breve repaso sobre cómo se ha llegado a esta situación. En primer lugar, poner de relieve que se llega a través de aquí por un proceso de normalización. De la misma forma que se está normalizando, y afortunadamente, gracias a la gente, a las manifestaciones de la gente, a la repercusión que está teniendo a nivel mundial, no están consiguiendo que se normalice lo que está ocurriendo, el genocidio y la limpieza étnica. Pero sí que durante más de 80 años lo que se ha normalizado es una serie de cosas y una serie de situaciones que nunca se deberían de haber normalizado, y es la que ha hecho que se llegue a estas circunstancias. Se normalizó la creación del Estado de Israel, un Estado completamente colonial, ajeno completamente al territorio, que además no es baladí. O sea, la violencia que están utilizando es la misma violencia que se utilizó para la creación del Estado de Israel en 1948. O sea, Israel está cimentado bajo los escombros de la limpieza étnica y del pueblo palestino durante 1948. Fue casi una desaparición de 700 pueblos palestinos y medio millón de refugiados que se expulsaron a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948. ¿Por qué ocurrió? Bueno, ocurrió porque desgraciadamente la colonización comenzó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a finales del siglo XIX, pero se materializó sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿por qué se decidió crear un Estado
israelí, un Estado judío en Palestina? Bueno, por una cuestión estrictamente colonial y económica por las partes de las potencias, occidentales. Si ves la mayoría de la inmigración y de la justificación para la creación del Estado de Israel, te das cuenta que la justificación, digamos, religiosa, ¿vale?, simplemente era eso, una justificación, porque la mayor parte de la inmigración judía eran de origen askenazi, eran de origen europeo, y por lo tanto no tenían ningún tipo de vinculación con el territorio de Palestina. Estamos hablando de polacos, estamos hablando de ucranianos, estamos hablando de húngaros, que desgraciadamente a sangre y fuego, a través de grupos paramilitares, practicaron una limpieza étnica en toda Palestina. ¿Por qué ocurrió esto? Por un plan de partición de una Liga de Naciones recién creada, que era, digamos, el germen de lo que fue luego la Asamblea de Naciones Unidas. Esta Unión de Naciones, como os podéis imaginar, estaba solo formada por países europeos que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, y en el que, por supuesto, no se le preguntó a ningún palestino ni a ningún árabe si estaban de acuerdo en la creación de un Estado para los judíos en Palestina. Y empieza el primer mito, que el primer mito es un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Creo que este fue el gran eslogan del sionismo. Claro, la primera parte de una tierra sin pueblo, se está viendo que eso es imposible, porque si después de 80 años no se ha conseguido la colonización de Palestina, es justamente porque había un pueblo palestino que estaba sobre ese territorio. Pero es que, es más, la primera parte de un pueblo sin tierra también es falso, porque no existía el pueblo judío como tal. El pueblo judío existe después de 1948, pero ser judío era simplemente una cuestión religiosa, como se puede ser cristiano o como se puede ser musulmán. Creo que eso hay que aclararlo, porque para que se establezca un pueblo tiene que haber una serie de condicionantes, tanto territoriales como culturales, como de idioma, que en este caso no se daban. Tenemos un arco muy amplio de inmigración actualmente israelí, que vienen de diferentes sitios como Estados Unidos, Uruguay, Argentina, etc. Francia, Alemania y países de Europa del Este. Todos estos cada uno tenían sus propias tradiciones, su propio idioma y por lo tanto su propia cultura. Entonces, lo que hablamos es un problema estrictamente colonial. Para eso se creó el Estado de Israel, para crear un Estado completamente ajeno al resto de países, y que sirviera a su vez para un control geopolítico de la zona, que es lo que después de 80 años, y como estamos viendo, es lo que está ocurriendo sobre el terreno. Prácticamente todos los países árabes de alrededor, bien en una fecha u en otra, se han ido desmembrando gracias a las intervenciones de Estados Unidos y de Israel. Esta es la realidad. Siria está prácticamente destruida, Irak está prácticamente destruida, el Líbano está con una situación y unos gravísimos problemas económicos, aparte de que hubo la guerra del Líbano en 1982, y Egipto y Jordania son dos satélites de los Estados Unidos junto con Marruecos. Y este es el panorama actual. Entonces, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Muy simple. Se ha llegado a través del proceso de la normalización de la colonización y aparte de la deshumanización completa del pueblo palestino. Poco a poco, a medida que pasaban los años, se normalizó el plan de partición, se normalizó la ocupación de 1967, se normalizó el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Naciones Unidas y se normalizó el incumplimiento del derecho internacional, con el beneplácito de la comunidad internacional y especialmente de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En este clima de impunidad ha ido creciendo
pues digamos, la radicalización cada vez, en lugar de ir a un sionismo o a un posionismo después de la creación del Estado de Israel, como no ha habido ningún tipo de medida ni contraprestación a sus acciones, ellos siguen con su plan de expansión, que es la creación del Estado de Israel, ya no solo en Palestina, porque esto es otro de los mitos. Tú no puedes coger una cuestión bíblica y una justificación religiosa y llevarla al terreno a través de un Estado-nación, porque obviamente en la Biblia no existen ni existían los Estados-naciones. Por lo tanto, la utilización simplemente del territorio de Palestina es una utilización geopolítica que ni siquiera concuerda ni siquiera con las escrituras bíblicas, porque el Estado de Israel debería de ir desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Ser realmente que su bandera, ser realmente su Estado. Quiere decir, coge parte de Siria, porque coge parte de Egipto y coge parte de Jordania. Este realmente es lo que se supone bíblicamente que era Israel. Por lo tanto, eso se ha llevado al terreno a través de, bueno, una colonización a través de un Estado-nación. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? No quiero meterme, pero quiero sí que poner el contexto de cuál es la situación previa. Claro, el universo no empezó el 7 de octubre. Y lo que ocurrió no empezó el 7 de octubre. ¿Cuál era la situación previa, por ejemplo, en la Franja de Gaza? La Franja de Gaza lleva prácticamente desde el 2004, no bajo una ocupación física, pero sí bajo una ocupación perimetral, que se llama. Quiere decir, hay un control de las fronteras, los medios de producción, la energía, y que entra y que sale de la Franja de Gaza. A diferencia de Cisjordania, en la Franja de Gaza lo que nos vamos a encontrar, lo que nos encontrábamos antes del 7 de octubre, es simplemente el mayor campo de concentración que ha visto la historia de la humanidad. O sea, la Franja de Gaza es un agujero negro del derecho internacional desde hace más de 14 años. Todo lo que ha ocurrido allí desde entonces pone a prueba todo el derecho internacional. ¿Qué ha ocurrido en Cisjordania durante todos estos años?